Buen día. Hoy vamos a desarrollar brevemente cuáles fueron los principales rasgos del modelo de acumulación capitalista al que se dio en llamar estado de bienestar o estado providencia o estado de bienestar keynesiano o, como preferimos nosotros, denominarlo modelo de capitalismo benefactor. Recordarán ustedes que cuando desarrollaba las principales causas de lo que había sido la crisis de 1929, señalaba que una de ellas había sido la carencia de una alternativa ideológica para enfrentar esa crisis. Es decir, la ausencia de un plan B. Y que también anticipaba y adelantaba que ese plan B lo iba a proveer un economista inglés llamado John Maynard Keynes. Bueno, precisamente Keynes lo que va a hacer es una verdadera revolución, ¿sí?, en la teoría económica, toda vez que lo que va a plantear es, en oposición a las ideas clásicas y neoclásicas vigentes hasta ese momento, que el Estado debe intervenir activamente en la economía. Ahora bien, Keynes era un pragmático. ¿Qué significa esto? Que para Keynes la intervención del Estado no era siempre de la misma manera. Esto dependía del momento del ciclo económico. Si el ciclo económico, era recesivo, si se estaba produciendo una caída de la actividad económica, que era lo que efectivamente sucedía a comienzos de la década del 30 del siglo pasado, lo que Keynes recomendaba era precisamente una activa intervención del Estado, donde el Estado debía gastar más de lo que recaudaba. Es decir, que debía tener un déficit, no tenía que tener miedo en endeudarse. Porque esos empréstitos que tomaría el Estado para endeudarse y para invertirlos, ¿sí?, en la economía, iban a obrar como un incentivo para de alguna manera recuperar, ¿sí?, la marcha normal de los negocios, y de esa manera se revertiría el ciclo recesivo de la economía. En cambio, cuando la economía empezaba a crecer, cuando el ciclo era expansivo de la economía, Keynes recomendaba precisamente lo contrario. El Estado debía allí recaudar más de lo que gastaba, es decir, debía tender a obtener un superávit, ¿sí?, ahora. Porque lo que amenaza normalmente cuando crece la actividad económica ya no es la recesión, sino que lo que amenazan son las alzas de precios, es decir, lo que amenaza es la inflación. Lo cierto y concreto es que Keynes lo que plantea es una activa intervención del Estado, ¿sí?, en la creencia de que, de esa manera, con una determinada política económica, se podían evitar las crisis cíclicas que afectan, ¿no es cierto?, de una manera muy traumática, la marcha del sistema capitalista de producción. Ahora vamos a ir al meollo de este video, que es, describir brevemente cuáles son o cuáles fueron los rasgos del modelo, ¿sí?, de acumulación que reemplazó al modelo vigente hasta ese momento, que era el modelo capitalista liberal. El modelo capital liberal va a ser reemplazado por los denominados estados de bienestar keynesiano o keynesianos, al que, reitero, vamos a llamarlos modelos de capitalismo benefactor o benefactores. La primera gran característica, el primer gran rasgo de este modelo radica en que el Estado ahora interviene en las relaciones laborales, es decir, que interviene en el mercado de trabajo, interviene en las relaciones entre los trabajadores y los empresarios. Esto significa que el Estado promulga una serie de leyes, hay una legislación que es nueva y que tiene, la particularidad de que impulsa determinados mínimos y determinados máximos. Por ejemplo, se sancionan salarios mínimos que no pueden ser perforados, es decir, la negociación entre las partes no puede, obviar ese salario mínimo. O las jornadas máximas. De la misma manera, la libertad contractual queda enervada, ¿sí?, por la posibilidad de, convenir jornadas superiores al máximo previsto por la norma. Esto implica indudablemente una intervención abierta, ¿sí?, del Estado en las relaciones laborales. Y esa legislación ahora, como es indisponible, se considera que es una legislación de orden público. Pero además,
digamos, es muy importante que se eleva el nivel de la negociación entre las partes, entre el capital y el trabajo. Toda vez que ya no van a ser los trabajadores individualmente considerados como tales los que van a negociar con las empresas, sino que lo van a hacer, digamos, a través de sus organizaciones sindicales. Es decir, que la negociación de individual se eleva a una de carácter colectivo, con todas las ventajas que esto implica para los trabajadores, que tienen indudablemente en estas condiciones, a partir de ahora, mucho mayor poder de negociación. Y además, no hay que perder de vista que en todo este proceso, en toda esta época, los derechos de los trabajadores, denominados derechos sociales genéricamente, van a adquirir jerarquía constitucional. Esto es, van a ser incorporados, ¿no es cierto?, en las constituciones políticas de los estados. El primer antecedente había sido la Constitución mexicana de 1917. Otro rasgo que me parece importante señalar tiene que ver con la política tributaria que se lleva adelante a partir de ahora. La política tributaria de los estados benefactores van a impulsar los impuestos a las ganancias o a las rentas y van a desalentar o van a tratar, digamos, de eliminar los impuestos al consumo. Esto indudablemente tiene un carácter progresista, toda vez que los impuestos al consumo son regresivos, en el sentido de que gravan de la misma manera a aquellos que no tienen la misma digamos, capacidad tributaria. De tal manera, digamos, lo que generan, lo que provocan, es una inequidad fiscal. Le doy un ejemplo actual. Actualmente está vigente el impuesto al valor agregado, ese es un impuesto al consumo. Los trabajadores lo deben pagar cada vez que compran algún alimento, ¿sí?, o alguna mercancía. La alícuota del impuesto al valor agregado en la Argentina es del 21%. Esto significa que cada vez, digamos, que los trabajadores perciben su salario, imaginemos que ese salario es de 10 pesos, en realidad su poder de compra se reduce a 7 pesos con 90 centavos, toda vez que el 21%, ¿sí?, de sus ingresos se ve afectado por esos impuestos al consumo. Bueno, durante el estado de bienestar se eliminan esos impuestos, ¿no es cierto?, porque lo que se quiere promover es una sociedad de consumidores y precisamente de esa manera estimular la demanda, ¿sí?, para absorber, recuerden, la crisis del 29, para absorber esa producción que no encontraba salida. En tercer lugar, es muy importante no perder de vista que, digamos, se venía, digamos, a fines de la década del 20, del siglo pasado, comienzo de la década del 30, se venía, digamos, una crisis recesiva, y la recesión implica cierre, ¿no es cierto?, de empresas, quiebra de empresas y por lo tanto la consiguiente desocupación, la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. En el modelo, digamos, de capitalismo benefactor, el Estado debe, digamos, absorber esa masa desempleada, creando empleo. ¿Y cómo crea empleo el Estado? Bueno, por ejemplo, realizando obras públicas. En ese sentido, se le adjudica a Keynes una frase que sintetiza esta idea. Keynes habría dicho que si era necesario, o si fuera necesario, habría que hacer pozos y luego taparlos. Esto es, digamos, habría que, digamos, incorporar, ¿no?, necesariamente trabajadores para, digamos, esas dos tareas. ¿Por qué? Porque eso significa para ese trabajador que es empleado un ingreso, y ese ingreso es volcado al consumo, lo que permite la reactivación de la actividad económica. También el Estado, durante los estados de bienestar, van a intervenir en la actividad bancaria, y lo van a hacer de dos maneras diferentes. En primer lugar, van a, digamos, a otorgar a los clientes, a los ahorristas, su garantía. O sea, hay garantía a partir de ahora estatal de los depósitos bancarios. Recuerden que esa había, digamos, de alguna manera disparado una de las causas de la crisis de 1929, ¿no es cierto? A partir de ahora, digamos, el Estado, hasta determinado monto, le garantiza al depositante que ese depósito está a buen resguardo, que en todo caso, si el banco quiebra, si el banco cierra, el Estado va a rescatarle ese depósito, ese ahorro. Eso por un lado. Y por otro lado,
el Estado va a, de alguna manera, obligar a los bancos a reducir todo lo posible la tasa de interés por los préstamos que, en definitiva, otorgue. Esto tiene una doble significación. En primer lugar, esto va a permitir acceder más fácilmente a los préstamos, al crédito, a todos aquellos que quieran así hacerlo. Y por otro lado, tiene un indudable efecto en el sentido de que va a desalentar las inversiones especulativas, ¿no es cierto? Y por el contrario, a lo que va a alentar de manera indirecta es a las inversiones productivas, que son las que normalmente generan empleo. Es importante también saber que en esta época el Estado va a ser proveedor en materia de servicios públicos de los principales servicios digamos, de esta categoría. En este sentido, el Estado provee el servicio de transporte, el servicio de gas, el servicio de agua corriente, el servicio de energía eléctrica. Y además, no solamente que digamos, provisto por el Estado, son provistos por el Estado estos servicios, sino que el Estado subsidia las tarifas de esos servicios de manera de hacerlo mucho más accesibles a los sectores populares, con una finalidad indudablemente universalista en términos del acceso a esos servicios públicos. Pero además, los impuestos que recauda el Estado, otro rasgo de este modelo, van a ser volcados a determinados servicios sociales. Es decir, se va a extender, digamos, la salud pública, va a haber hospitales públicos, ¿no es cierto?, financiados por el Estado, ¿sí? Y va a haber escuelas públicas, naturalmente, y luego universidades públicas, digamos, que van a ser normalmente gratuitas para aquellos que quieran, digamos, acceder a las mismas. Y por otro lado, se va a instalar un sistema muy extendido de seguridad social, que va a implicar no solamente el otorgamiento de beneficios previsionales, esto de jubilaciones y pensiones, sino además la cobertura de determinadas contingencias, comenzando por el desempleo. Es decir, va a haber seguros, ¿no es cierto?, de desempleo para aquellos que pierdan el trabajo en un determinado momento. Por último, los estados de bienestar intentaron controlar de alguna forma a los monopolios. De alguna manera, digamos, el control a los monopolios es para que no manipulen la oferta de mercancías a su antojo, sino que el Estado, de esa manera, controlándolos, garantiza la oferta de esas mercancías, que haya mercancías suficientes, que no haya desabastecimiento de esas mercancías, y sobre todo que los precios de esas mercancías, ¿sí?, no sean desmedidos. Es decir, que hay controles de precios, ¿no es cierto?, naturalmente, que realiza el Estado. Estas son, a grandes rasgos, las características más importantes del modelo de capitalismo benefactor. Es bueno saber que el estado de bienestar se instauró por primera vez en los Estados Unidos en 1933 con la administración Roosevelt, y que solo se extendió su aplicación una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial en buena parte de Europa Occidental y en buena parte de América Latina. Entre 1945, precisamente cuando finalizara la Segunda Guerra Mundial, y 1973, cuando se desatara una nueva crisis que se va a denominar la crisis del petróleo, los autores coinciden en que el capitalismo habría vivido su edad de oro, habría sido la edad de oro, la edad dorada del capitalismo, prácticamente esas tres décadas. Lo que no pudo evitar Keynes, ¿sí?, es que esta política económica, la política económica que tiene en todo caso su inspiración, ¿sí?, la que prohijó él, evitara, ¿sí?, precisamente que a mediados de la década del 70 del siglo pasado se desatara una nueva crisis. Pero ese va a ser un tema de otro video. Bueno, que tengan un buen día. Hasta luego.